amada pastora. Gracias, pastor. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía de su radio. Y es para nosotros un privilegio llegar hasta la intimidad de su casa. Así que Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Esta mañana vamos a ver un tema y significa creo. Señor, creo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has regalado la oportunidad de vida. Creemos, Padre Celestial, en tu palabra. Creemos en la palabra, Señor bendito, que ha sido revelada a nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones como solo tú lo puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús, renunciamos a toda atadura para que la presencia de nuestro Señor Jesucristo sea magnificada en nuestras vidas y nosotros demos la honra y la gloria a nuestro Dios como le conviene. Así se ha dicho y así es hecho. Gloria al Padre. Bueno, esta mañana vamos a hablar claramente acerca de un que se da en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Son 41 versículos que están hablando acerca de algo de la ceguera, de dos tipos de ceguera, la ceguera espiritual y la ceguera física. Nuestro Señor Jesucristo sanó a un hombre. Había nacido desde su nacimiento, era ciego. Entonces los discípulos le preguntaron quién había pecado. Pero lo más importante es que nuestro Señor les dice que esto es para la gloria de Dios, que se iba a manifestar en él. Y así fue como sucede este relato. Mi Biblia dice claramente que él le hizo lodo y luego se lo puso sobre sus ojos y lo mandó a que se lavase. Cuando él hizo este acto de fe, él recibió la vista. Cuando la gente vio que él era el que era el ciego anteriormente, todos empezaron a murmurar qué es lo que había pasado. ¿Por qué él ya no era ciego? Y lo interesante de este caso es que comienza un protocolo entre los testigos, los fariseos y la misma persona que había recibido el don de la sanidad. Muchas veces el mundo se pone en esa condición porque no quiere que la obra de Dios sea y dé a la luz lo que Dios está haciendo. Pero lo interesante de esto es lo que sucede en el versículo 9:38. Y me acompañas con tu Biblia. Evangelio de Juan 9:38. Y dice la palabra así. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando nosotros adoramos a Dios es porque hemos visto que Dios se ha manifestado a través de lo que hemos pedido. Por eso es que es importante que tú y yo demos el testimonio para que otros alcancen a escuchar que Dios sigue haciendo proezas, Dios está haciendo milagros, Dios está recompensando a su pueblo, no importa la situación en la cual nos encontremos. Mi Biblia dice claramente que los que pedimos, clamamos, le decimos a Dios nuestra necesidad, estamos solicitando la ayuda. Te decía claramente que este pasaje se basa en dos tipos de ceguera, la física y la espiritual. ¿Cuándo es que entra la ceguera espiritual? Cuando hay un recelo. Por ejemplo, en el caso de los fariseos, ellos se sentían molestos, airados. ¿Por qué? Porque su orgullo era demasiado grande para reconocer que ellos necesitaban la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ellos con decir que conocían la ley, que aplicaban la ley, que vivían la ley, todo eso les traía a ellos una recompensa. Pero no podían ver las obras maravillosas que Dios hacía por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siempre se enfatizaban en decir que ¿por qué los sanó el día de reposo? Bien, te voy a decir algo. Dios dijo que el día de reposo era consagrado porque en ese día él descansó de toda la obra buena que había hecho. Pero también estaba hablando de un reposo que nuestro Señor Jesucristo iba a tener cuando él entregara su espíritu, cuando él dice en el Evangelio de Juan que todo está acabado, consumado es, y expiró. Entonces nuestro Señor Jesucristo baja a la profundidad de la tierra
La gente normalmente lo enterró, pero él bajó a la tierra a predicarle a los demonios, a traer consigo la cautividad cautiva. Todos los que murieron durante ese tiempo, desde Génesis hasta los evangelios, estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era el que los iba a trasladar del seno de Abraham a el reino del Padre. Interesante, cuando dice uno de los que está junto con él y le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Sabes qué? Lo importante es el reino de Dios. Y cuando se manifiesta el reino de Dios es lo más interesante. Lo que Dios puede hacer, lo que Dios va a transformar, lo que Dios está tocando, lo que Dios quiere que tú y yo despertemos. Despertemos. Por eso es que Pablo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nosotros somos llamados a ver la creación de Dios a través de nuestras vidas para dar testimonio a otro, para decirle al que está débil, ven, te vamos a enseñar que creer en Dios es lo más maravilloso que puede pasarte en la vida. El reino de nuestro Señor Jesucristo se establece en el poder de Dios para lanzar la muerte, para lanzar al pecado y para que las tinieblas se vuelvan luz. Quiero que me acompañes ahora al versículo 39, siempre de Juan 9:39. Y dice nuestro Señor Jesús así. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, punto y coma, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Está hablando de dos cosas. Número uno, los que no ven. Tú y yo no mirábamos, tú y yo estábamos en una tierra de desánimo, en una tierra de muerte, pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos reveló, nos trajo al Padre. El Padre es el que busca que nosotros conozcamos la verdad. Interesante. Ahora bien, dice la palabra, dijo Jesús que Él para juicio ha venido a este mundo. Y te hablaba anteriormente de que Él es el único que puede echar afuera el reino de la muerte y del pecado y desbaratar toda obra de las tinieblas. También Él es el único de echar fuera la religión para que todos los hombres ya no sigan en una ceguera bajo la cobertura de los hombres, sino que ellos vengan, el evangelio les sea resplandecido, les dé la necesidad de que ellos conozcan a Cristo, confiesen a Cristo y sean salvos. Hay dos cosas que afectan para que la obra de Dios no vaya adelante. Número uno es el orgullo de una persona. ¿Cuándo sucede lo del orgullo? El orgullo es cuando la persona no reconoce, se niega, tiene una dureza en su corazón, es una persona soberbia, es una persona que jamás va a reconocer que es pecadora. Se va a considerar que tiene y que conoce la verdad, y por su conocimiento que está errado, no va a conocer el reino de Dios. Y la otra es la rebelión. La rebelión es la que se opone a la autoridad que da el Espíritu Santo por medio de la palabra. Todas estas cosas son las que llevan a que el mundo vaya camino a una muerte eterna. Te voy a citar algo que sucedió en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Fíjate bien, en este caso Nicodemo, él era una persona líder, era un religioso de ese tiempo. Y él se acercó a nuestro Señor Jesucristo porque él había escuchado, había visto, él era un testigo, pero él tenía la necesidad de querer saber cómo era que se hacían las cosas.
Y fíjate que nuestro Señor Jesucristo no es que lo avergonzó como otras personas lo dicen, no, Él a través de su amor, porque lo podemos sentir cuando Él le dice, te digo la verdad. Cuando una persona ama, dice la verdad. Cuando una persona quiere el bien de los demás, dice la verdad. Y aunque lo tengan por loco, lo tengan como cualquier cosa, pero uno dice la verdad. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Él se sintió ofendido porque él conocía las Escrituras, sabía, pero no se le había sido revelado. Y aquí es importante que la palabra dice, nacer del agua y del Espíritu. Nosotros nacemos por la palabra, cuando conocemos la palabra, cuando dejamos que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, y esta palabra la hablas, esta palabra la meditas, o sea, la piensas. Esta palabra es la que te da a ti la fe y la seguridad de que Dios lo dijo, está escrito en su palabra, lo pones en tu boca y lo accionas. Y el fruto de la palabra es que va a hacer aquello para lo que fue enviado. Es que Dios va a sacar de la ruina a todo aquel que se lo pida. Es que todo aquel que crea que Dios le está escuchando, Dios le va a resolver su problema. No es el hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:6 dice claramente que nosotros debemos de buscar un lugar, tener un lugar donde orar, un lugar donde buscar su rostro, un lugar donde decirle a Él, donde hacerle sentir, Señor, oh Padre mío, yo lo necesito. Y por ser tu Padre no te va a dejar. Nuestro Padre es el único que solo está esperando una acción tuya. ¿Qué es lo que te mueve a hacer y la búsqueda? Como le llevó a Nicodemo, el querer aprender, el querer renunciar, el querer ver que no fuimos para condenación, sino que lo que nos hace o hace a una persona que sea condenado es la necedad de su corazón, lo necio. Y los fariseos poseían esta situación. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo hacía un milagro, ellos eran los primeros que criticaban. Ellos eran los que no le daban la gloria a Dios. Ellos creían que lo que estaban haciendo era lo justo y lo correcto. Por eso es que siempre estaban estorbando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra es la que a ti y a mí nos enciende, nos aviva. Pablo claramente le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. Si tú pones la palabra en tu boca, es el Espíritu Santo a quien tú no ves, pero lo puedes sentir por medio del viento, por medio de una presencia diferente a donde tú te mueves, y es más, hasta te encrispa la piel. ¿Por qué? Porque es Él el que tiene que hacer la palabra en ti y en mí. Tú solo la pones en tu boca. Es como que vas a tomar una vitamina. Supongamos que esta mañana tú tienes que tomar una vitamina para todo tu cuerpo. Tú vas al lugar, a la alacena donde guardas los frascos y sacas la pastilla. Lo mismo, la palabra la abres, la lees y le dices al Espíritu Santo, ¿qué me quieres mostrar? Y Él, por ser la tercera persona de la Trinidad, Él viene y se sienta a la par tuya y te muestra, te da a conocer los conocimientos que Dios tiene para ti, que Dios quiere que tú conozcas, cómo se hace tal cosa. Por ejemplo, si tú no puedes hacer estás necesitando resolver un problema, pregúntale, mi Señor Espíritu Santo, ¿cómo resuelvo esta situación con mis hijos? Mi Señor Espíritu Santo, ¿cómo salgo de esta situación en la que yo misma me metí? O mi Señor Espíritu Santo, ¿hay trabajo para mí? Por supuesto que hay trabajo para ti. Mi Señor Espíritu Santo, hay recorte de personal en la empresa, ¿voy a salir yo afectado? Él te va a decir que no. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos está diciendo las cosas que están por suceder.
Y esa es la labor del Espíritu Santo. Pero cuando una persona es orgullosa, no pregunta. Una persona orgullosa siempre se va a estar equivocando. Y lo más tremendo es que a ellos les cuesta reconocer que es la Biblia la que enseña, la que dice cómo se tienen que hacer las cosas, y que es el Espíritu Santo el que nos abre la puerta para que tú y yo pasemos. Los fariseos eso les molestaba. Los fariseos siempre estaban diciendo que por qué él hacía estas cosas, por qué Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios, por qué él hacía las cosas en día sábado, por qué no las hacía en otro día. Pero lo más importante es que nuestro Señor Jesucristo les dice: yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo quiero que tú entiendas que cuando nosotros llegamos a Él, Él es nuestro reposo. Él es la persona que nos va a decir cómo se hacen las cosas. Él es la persona que te quiere ayudar. Es la persona que quiere mostrarte más allá de lo que nuestras fuerzas nos dicen, más allá de lo que el conocimiento puede decir a ti y a mí. Entonces fíjate bien, Nicodemo se fue con aquella inquietud, porque él empezó a indagar empezó a usar la lógica, cómo un hombre adulto puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo. No, él estaba hablando del nacimiento por medio de la palabra. Si tú pones la palabra en tu boca, tú te vuelves una persona de fe. Si tú conoces la palabra, tú sabes qué versículo va a aplicar a la situación que se esté manifestando. Si tú tienes la palabra en tu boca, tú vas a hablar con la seguridad de decirle a las cosas: callen y enmudecen. Si tiembla, tú le puedes decir a la tierra: calla. Si tú te sientes en este momento desanimado, en el nombre de Jesús, solo di: Espíritu Santo, yo renuncio a lo que estoy sintiendo, a lo que mi cuerpo dice, y ahora en el nombre de Jesús yo declaro que soy la nueva criatura a la cual Cristo mandó a llamar, la cual Cristo ya hizo, lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo yo soy. Yo me vuelvo el testigo fiel de Cristo. Pero ¿por qué juzgaban los fariseos de esa manera? Juzgaban según su carne, no juzgaban según la palabra. Para juzgar tenemos que juzgar por medio del Espíritu, y es el Espíritu el que nos dice cómo se tienen que hacer las cosas, porque el Espíritu no va a destruir al hombre. El Espíritu es el que va a enaltecer a Dios sobre todas las cosas, y nosotros vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que irte a la palabra. ¿Por qué dos? Y empiezas a buscar ahí, ¿por qué dos? Y empiezas a ver que Dios buscó que fuéramos pareja, Dios buscó que estuviéramos unidos, Dios buscó que todos estuviéramos caminando en un solo orden. Y el orden es que primero es el Padre, después es el Hijo y después el Espíritu Santo. Y estos tres hacen uno. Entonces ellos siempre estaban queriendo llevar a la gente a un punto donde ellos se volviesen ciegos igual que ellos. Nuestro Señor Jesucristo está esperando que tú y yo leamos. Nuestro Señor Jesucristo está esperando que tú y yo pongamos la palabra en nuestra boca. La palabra dice claramente que nosotros somos llamados a nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento es una nueva criatura, una criatura que no ha pecado, una criatura que ha nacido por el poder del Espíritu Santo, una persona que es diligente en la palabra, una persona que toma la Biblia, pone en su boca y cree lo que Dios va a hacer, una persona que ha conocido y conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido restituidos, hemos sido llamados a ser hijos de Dios, que la maldición no forma parte de ti. Gálatas 3:13 lo dice claramente, que Cristo llevó toda la maldición para que nosotros seamos llamados benditos por medio de Dios. Y esto no solamente está en el Nuevo Testamento, esto viene desde el Antiguo Testamento, desde Número. Él le dijo claramente cómo tenían que bendecir a los hijos. Nuestro Dios le dice claramente a Moisés que lo dijera a Aarón cómo tenía que bendecir a los Israel. Es importante que tú y yo no nos olvidemos de la palabra. No importa cómo estén deserradas las autoridades, nuestros países, lo que esté pasando alrededor del mundo. Lo importante es que tú y yo tengamos la vida, tengamos la palabra puesta en nuestra boca. Dios nos ha llamado a una abundancia. Dios nos ha llamado a que crezcamos en la palabra, a creer la palabra, a que somos
hijos, herederos, coherederos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, en todo lugar. En el lugar donde tú te encuentres, Dios se va a manifestar contigo haciendo maravillas. Y en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es Dios el que nos trae a la presencia de su Hijo para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos la seguridad de que Él no nos echa fuera. Nosotros debemos de llevar la luz de Cristo. Este hombre en un tiempo estuvo ciego, pero la palabra había hablado y había dicho que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer cumplir toda la ley. Por eso es que Él le llama profeta, porque un profeta de Dios se sujeta a la palabra, hace la palabra y el resultado proviene de nuestro Señor. Él es el que debe de ser glorificado. Fíjate bien, este ciego habitaba en tinieblas y estaba en sombra de muerte, pero nuestro Señor Jesucristo hizo la palabra. En Lucas 1:79 dice claramente que la luz ha resplandecido, no solamente para los ciegos de aquel momento, de este tiempo, sino para todo aquello que necesitamos ser consolados por nuestro Señor Espíritu Santo. El ciego reconoció que Jesús era un profeta de Dios y le adoró. ¿A qué somos llamados? A adorarle a Dios en todo tiempo. ¿Cuál es el paso de adoración? Es decirle, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer conmigo. Señor, gracias porque este es el día que tú hiciste. Me gozaré, me alegraré en ti. Buscaré tu presencia. Estaré y adoraré al que vive y al que reina por los siglos. Este es el Dios al cual nosotros hemos creído, hemos confesado y seguiremos confesando. La ceguera espiritual no forma parte tuya ni mía. La ceguera física no forma parte tuya ni mía. Si tú pones la palabra en tu boca, tú te vas a volver un hombre que crees en Dios, una mujer que cree en Dios. Y vas a ver que el poder de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta desde ahora y para siempre en tu vida. ¿Qué necesitas? Solo creer. ¿Cuál es el paso para este día? Pon la palabra en tu boca, piénsala y actúa sobre ella. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es por el nombre que... Y vas a ver que el poder de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta desde ahora y para siempre en tu vida. ¿Qué necesitas? Solo creer. ¿Cuál es el paso para este día? Pon la palabra en tu boca, piénsala y actúa sobre ella. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es por el nombre que nosotros hacemos milagros en la tierra. En el nombre de Jesús, oramos, Padre Celestial, para que tus hijos que han escuchado este mensaje, Señor, se levanten, Señor bendito, como vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdalos, levántalos para que ellos sean vestidos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que pongan la palabra en su boca, que accionen la palabra y que ellos sean el testimonio de que cuando nos unimos con tu palabra, nosotros podemos hacer grandes proezas. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Pastor.